Hoy quiero compartir algo en lo que me di cuenta orando, y quiero antes hacer una aclaración. Debo aclarar que mi intención de predicar esto y de esta forma no es para hacerte sentir mal a ti que me escuchas, ni tampoco para flagelarme la espalda. Mi intención es que tú y también yo podamos aprender a orar al Padre como Él quiere, y que podamos estar en paz con nuestros anhelos y deseos para aprender a tenerlos en Dios, es decir, de acuerdo a su voluntad. Oro a Dios pidiéndole que todos podamos ser verdaderos hacedores de su palabra y no solamente oidores de la misma. Escuchando mis oraciones, mis peticiones de oración, he caído en la cuenta de que casi siempre oro pidiendo un beneficio para mí. Este beneficio es casi siempre de bienestar, ya sea económico, físico o anímico. Y generalmente pido por tener el menor número de problemas posibles, que Dios haga tal o cual cosa en la vida de mi esposa y de mi hija y cosas semejantes a esto. Básicamente me he dado cuenta que lo que oro a Dios en oración lo que pido a Dios en oración es que Él haga mi voluntad y no hacer yo la de Él. Mi abuelo tenía un dicho, decía: eres como los changos. Y él decía eso porque decía que si tú le pones delante de un chango una bolsa con cacahuates, el chango no va a decir ten mitad para ti y mitad para mí, sino que el chango va a agarrar todas. Entonces, meditando en la manera en la que yo oro y escuchando algunas oraciones, me he dado cuenta precisamente de esto, que yo digo: Señor, cambia a Yarla. Pero no digo: Señor, cámbiame para no causarle problemas a Yarla, ¿no? Señor, cambia a mi hija. Pero no digo: Señor, dame sabiduría para saber educar a mi hija, para saber guiarla. Señor, dame trabajo. Pero no le doy gracias por todos los días que he tenido trabajo y por todo el dinero que he tenido y que no lo supe administrar. O le digo, Señor, sáname, ¿no? Pero ¿para qué quieres la sanidad si cuando estabas sano no hacías lo que tenías que hacer, ir a donde tenías que ir? Y ahora que estás enfermo y que a veces no puedes, dices, pues si es que si estuviera sano, yo iría, haría y sería, ¿no? Pero una mejor manera de mostrar que de verdad tienes el interés de hacerlo es hacerlo a pesar de que estás enfermo y no estando sano. No sé si me doy a entender. Claro que nadie de nosotros quiere estar enfermo, pero siempre ponemos el pretexto de que si yo no fuera, si no tuviera la señora que tengo, si yo tuviera el dinero que necesito, si yo, y puro futuro, puro supositorio, pero no das gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no eres, y porque Dios te llamó siendo como eras, como soy, ¿no? Entonces, les digo, no se trata el pasaje que vamos a leer tiene palabras muy fuertes y no es, regularmente cuando se predica el Evangelio o cuando se predica o se explica algo de la palabra de Dios, la gente se siente ofendida. Y déjame decirte que si te sientes ofendido es porque te está tocando una fibra en la cual probablemente tú estás débil, estás mal, pues, en pocas palabras. Pero no lo digo por ti, o no se dice por ti diciendo: híjole, se me hace que le dijeron que ya le fueron con el chisme. Sino que lo que tienes tú que entender y comprender es que es palabra de Dios que viene a través de un siervo inútil, cualquiera que éste sea, y que Dios te está dando la oportunidad de verificar y de rectificar el camino. Entonces, quiero que abramos la palabra de Dios tomando estas cosas en cuenta. En el capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago, y vamos a leer del verso 3 al verso 7. ¿Ya la tienen? Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, lo primero que dice el apóstol Santiago es que si tú oras y pides y no recibes, es porque seguramente que estás pidiendo mal. Es decir, estás pidiendo de la forma que no es correcta. Y todos pensamos inmediatamente en la forma, pero no pensamos en el fondo. Y lo que Santiago explica después es que no es tanto la forma, sino que es más bien el fondo. Es decir, dice Santiago, y diciéndolo, y lo dice muy bruscamente, y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Él no dice a la mejor. Él te da la razón por la que no recibimos o por la que yo no recibo. Él me da la razón y la dice adelante. Y dice, porque pedís, la razón por la que yo pido y no recibo es porque pido mal. ¿Y por qué pido mal? Porque yo pido para gastar en mis deleites. La razón por la que yo no recibo es porque cuando pido para gastar en mis deleites. Es decir, soy como los changos. Yo le digo al Señor, cambia yarla, porque el que no la aguanta soy yo, ¿no? Y el que pide, le pido más trabajo o le pido más dinero es para gastar en mis deleites. Porque no me gusta comer todos los días o andar muy cortito de dinero para no comer lo que a mí se me hincha la gana. O, Señor, qué humillación, no tengo coche, déjame cambiar. Porque si no, voy a tener que andar en camión y eso no me es deleitoso. Porque ¿a quién le gusta levantarse 2 horas más temprano para irse en camión? ¿No sería mucho más fácil tener, aunque sea un bocho 72 con headers arreglado, con estéreo? O sea, me doy cuenta, ¿se dan cuenta cómo pedimos para gastar en nuestros deleites? Pero no decimos, Señor, gracias porque tengo un trabajo y tengo que ir, no importa que sean 3 horas de camino en camión. Pero decimos, es que me parece justo a mí pedir. O sea, es más fácil cambiar a mi esposa que cambiar yo. Es más fácil que pedirte mayor cantidad de dinero que ajustarme yo. Es más fácil pedirte por un mejor trabajo que agradecerte por y sujetarme a lo que tengo con este. Siempre estamos tratando de pedir para nuestros deleites, pero no demos por sentado que entendemos lo que estamos hablando. Vamos a definir o vamos a dejar que el diccionario defina lo que quiere decir un deleite. Dice que un deleite es placer del ánimo. Eso también se puede traducir como placer del alma. Y aquí tenemos que entrar a terrenos que ya hemos tocado en otras ocasiones. Hemos dicho, porque así lo dice la Biblia, no porque se nos ocurra, dice que nosotros los hombres estamos formados por 3 cosas. El estuche, unos más guapos que otros más gordos que otros, más flacos que otros más altos, otros más chaparros, unos más blancos, unos más güeros, unos más rojos, pero ese es el estuche, es el cuerpo. El alma es en el lugar en el que residen las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Y el espíritu, que es la parte que está en contacto de nosotros con Dios o donde Dios se puede manifestar al hombre. El anhelo del corazón de Dios, lo que Dios desea, es que Él se manifieste a través de nuestro espíritu y que esa manifestación de nosotros sea a través de un alma gobernada por el espíritu. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros dejamos que nuestra alma gobierne, es cuando nosotros decimos que somos hombres carnales, es decir, somos gente que no está doblegando su voluntad a la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que es muy aburrido ser cristiano porque no bailan, no cantan, no van a fiestas, no se divierten, no son alegres. Esos son gente ignorante. Esa es gente que no sabe que si Dios permites que Dios tome el control de tu espíritu, se va a tener que manifestar al alma. Y entonces dice la gente que sabe, como por ejemplo David,
dice que cuando tienes a Dios dentro, se te hermosea el rostro. Es decir, andas toda la vida contento. Las mujeres no van a andar con arrugas de gestos de edad. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Es buen remedio el corazón alegre. Dice que cuando estamos con el Señor, cuando estamos llenos del Señor, nuestros huesos no están secos, no están enjutos, no estamos enfermos, enfermos del alma. Por eso no digas, ya ve, está diciendo mentiras, o sea, ¿cómo es que yo me enfermo de la gripa? ¿Cómo es que me tengo una afección en el corazón? ¿Cómo es que? No, entiende que estamos hablando de cosas espirituales, que también se reflejan en las materiales, ciertamente, pero ¿qué sabes tú, oh hombre, si a través de afección, una afección en tu cuerpo, Dios está tratando de bendecirte o de frenarte para otras cosas? Porque ejemplos tenemos, ejemplos tenemos de gente que la padeció y la padeció duro, o gente que le dijo, el mismo Pablo le dijo, Señor, van 3 veces que te lo pido, y no crean, como le escuchaba hoy en la mañana un hermano que predicaba, decía, no crean que cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara, 3 veces que le pidió al Señor que le quitara una cosa, es porque ora en la mañana, en la tarde y en la noche. No crean que fue así. Hubo 3 periodos en la vida de Pablo de quién sabe qué tanto tiempo, en los cuales le pidió al Señor que le quitara eso. Y lo que el Señor le dijo, le dice, te conviene tenerlo, para que no te ensoberbezcas por lo mucho que yo te he dado. Porque yo digo, Señor, si yo estuviera sano, no, hombre, ¿a dónde no iría? Sí, cuando te sientes bien, ¿por qué no quieres ir? O aún sintiéndote mal, ¿por qué no estás dispuesto siquiera? ¿No? Pero bueno, entonces decimos que el deleite es el placer del alma. Entonces, yo cuando oro, pido el placer de mi alma. Señor, déjame que tenga dinero para ir a los restaurantes que a mí me gustan, a comer lo que a mí me gusta. Señor, dame chance de cambiar el coche porque ya hay un día que no circulo y ni modo de que me vaya este maniquí en camión. Señor, cambia Yarla porque la verdad es que, ¿cómo sufro? ¿Cómo sufro? Y testigos tengo a la gran nube de hermanos en la iglesia. Y fíjate lo que le contesta, lo que dice después este hermano Santiago, dice, pides y no recibes porque pides mal. Dice, porque tú pides para satisfacer, en otras palabras, a tu alma. Y mira lo que dice, lo que contesta en el verso 4, dice, oh almas adúlteras. ¿Quién es adúltera? Ahí está, no estoy pidiendo ciencia. Mi alma es la adúltera. Mi alma es la adúltera. ¿Qué quiere decir la palabra adulterio? ¿Qué es adulterar? Mira lo que dice el diccionario. Adulterar quiere decir viciar, falsificar algo. Es cometer adulterio. Y dice Santiago que mi alma es una adúltera. Mira, toda la Biblia es una unidad perfecta y eso me asombra cada vez que la leo y cada vez que entiendo, más bien que entiendo cosas que Dios me muestra. El día que yo me bauticé, el día que tú te bautizaste, que asistimos a nuestra muerte porque dijimos, yo estoy muriendo a mi vida pasada. Y cuando yo salí del agua y cuando tú saliste del agua y cuando todo aquel que se bautiza sale del agua, está diciendo, estoy naciendo a una nueva vida en la cual las cosas viejas pasaron y ahora sabes que me voy a dedicar a ti. Mi alma va a ser ahora gobernada por tu espíritu para hacer solamente lo que tú quieras. Yo estoy muriendo a todo lo que yo soy. Estoy terminando con el pecado. Ese es el sentido del bautismo, ¿o no? Pero resulta que cuando estoy orando, cambia Yarla, dame más trabajo, dame más dinero, dame una mejor escuela, déjame cambiar el coche, dame un mejor trabajo, llévate al señor este que me está molestando, a la vecina que me está echando, todos siempre queremos que Dios obre en la vida de los otros, pero no permitimos que el Señor obre en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, Yarla es la que está mal, ¿o no? Por eso mi alma se ha convertido en un alma adúltera,
porque debiendo pertenecer al Señor y debiendo mi alma ser manifiesta la voluntad de Dios a través de mi espíritu por medio de mi alma, impido que el Señor tome gobierno de mi vida y hago lo que a mí se me hincha la gana. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, haced pues morir lo terrenal en ustedes. El hacer morir es una cosa que estás haciendo permanentemente y constantemente. Que si te dan ganas de pedir que Dios cambie a Yarla, dices, hey, Yarla, Dios va a tratar con ella, pero no debiera de cambiar más bien primero yo. Señor, dame más dinero. Espérate, a ver, ¿qué haces con el dinero que tienes? ¿Lo estás administrando bien? No, es que no lo administro porque no me alcanza, pero si me dieras más, sería un buen administrador. Cuando dice Pablo, yo he aprendido, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Y sé es un verbo que es saber, conocer. No porque desde chiquito lo supo, sino porque lo aprendió. ¿Cómo se aprende? Ah, pues sí. Tú no es lo mismo que le des a una mujer de 50 años de casada, manteniendo niños, que le des 25 pesos y le digas, con esto le tienes que dar de comer a todos hoy, a que le des a una recién casada 500, no le van a alcanzar. A una recién casada que nunca ha visto para mantener a una familia, 500 pesos que le des al día, no le van a alcanzar. ¿Cuál es la diferencia? Una no sabe y la otra aprendió. Pero nosotros la queremos como los changuitos. Venga, chepa acá, usted deme el dinero, yo sé lo que yo hago. Dice, oh almas adúlteras, entonces nos quedamos, ¿no? Es decir, Santiago nos hace ver que cuando oramos buscamos el placer del alma y no el hacer la voluntad de Dios. Esto nos convierte en almas adúlteras, es decir, que estamos comprometidos en agradar a Dios, pero elegimos agradarnos a nosotros mismos. Por esta razón, Santiago emplea palabras tan fuertes y nos explica lo siguiente. Verso 4 dice, ¿qué acaso no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, el agua y el aceite no se llevan. Si tú quieres agradar a tu alma, no vas a agradar a Dios. Es agua con aceite. Tienes que hacer morir lo terrenal en ti para que puedas agradar a Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye en qué? Enemigo. No estamos hablando aquí de nimiedades, estamos hablando de cosas muy importantes. Porque cuando hablamos del Evangelio, hablamos del amor de Dios, hablamos de las maravillas que Dios hace. Cuando nos sentamos a meditar en la creación del mundo, dices, wow, me sorprendo. Pero como que pasamos por alto estas cosas, porque si eres amigo del mundo, ¿eres qué? O sea, no te conviene que sea tu alma la que gobierne tu voluntad. Necesitamos hacer morir la voluntad nuestra, lo carnal, lo humano, el hombre animal que dice Pablo, para permitir que el hombre de más adentro, es decir, el Espíritu de Dios, moviéndose a través de nuestro espíritu, gobierne nuestra vida. Esto salió por la oración, pero te das cuenta de que tiene muchas cosas que ver con nuestro comportamiento. Damos por sentado que por venir a la iglesia y escuchar, ya la hicimos. Cuando si no estás haciendo morir lo terrenal en ti, te estás constituyendo ¿en qué? En enemigo de Dios. No, pero si ya me bauticé, sí. Pero no son los oidores de la palabra, sino ¿quiénes? Los hacedores, los que hacen la palabra. Y la palabra dice, haz morir lo terrenal en ti. Y si tú no haces lo que dice la palabra, te conviertes en un ¿qué? Enemigo de Dios. Mira, verso 5. Abunda diciendo lo siguiente, dice verso 5. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ti, te anhela celosamente?
¿Tú crees que la Escritura dice nada más por decir eso? ¿O porque es verdad? Fíjate, dice, en pocas palabras dice que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, ese Espíritu que nos ha dado, nos anhela celosamente. Nos ha hecho morar, pero ¿sabes qué? Mora, pero no nos posee. En otras palabras, no te posee, no me posee. ¿Por qué? Porque aunque la voluntad de Dios es que habite en mí, no le doy chance, lo tengo atado de manos, porque a la hora que pido, a la hora que me comporto, a la hora que hablo, a la hora que pienso, a la hora que veo, a la hora que estudio, a la hora que trabajo, hago lo que se me hincha la gana y no permito que Dios se manifieste a través de mí. El Espíritu Santo nos ha sido dado y dice que nos anhela celosamente. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra anhelar y lo que quiere decir la palabra celo. Mira, la palabra anhelar quiere decir tener ansia o deseo vehemente de conseguir algo. ¿Qué crees lo que el Espíritu Santo anhela vehementemente conseguir de ti y de mí? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Dice, el Espíritu Santo anhela vehementemente tenerte. La voluntad de Dios es que habita en nosotros, sí, pero es como ¿qué diré? Como un buzo que se mete al mar, pero se pone un traje de neopreno. Lo aísla del agua. Aunque está metido en el agua, no está mojado. ¿Sí me doy a entender por qué? Porque el traje lo aísla. Y entonces el Espíritu Santo nos anhela, es decir, déjame meter la mano en tu vida. Déjame meter la mano en tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo nos anhela y dice celosamente. No solamente tiene el deseo vehemente de poseernos, sino que tiene el deseo vehemente de poseernos y dice que la palabra celo dice que quiere decir cuidado, diligencia, esmero, que alguien pone al hacer algo y lo hace con todo cuidado, con todo celo, cuidando de hacerlo mejor para protegerte, para que aprendas, para que entiendas. Por eso a veces nos habla tan dura o tan fuertemente. Mira, a veces nosotros, te digo, damos por sentado que somos cristianos y que somos hijos de Dios y como ya me bauticé, pues ya, ¿no? Pero resulta que si nos vieran realmente como somos en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde fuera, pues se van a dar cuenta de que sigo teniendo la boca de cargador que siempre tuve. Y que hablo diciendo, ¿sabes por qué hablas de esa manera? ¿Por qué hablas todavía con groserías? Con majaderías. No es que solamente así entienden, hermano. No, espérate. No. ¿Sabes por qué? Porque no has permitido que el Espíritu Santo doblegue a tu alma, la eduque a tu alma, sino que tú, como desde chiquito te decían, ay, qué bonito, tal por cual, y te aventaban, pues tú así la hiciste, así aprendiste y así sigues. Cuando el Espíritu Santo anhela poseerte, no solamente en la manera en la que hablas, aún en la manera en la que vemos. Porque cuando éramos del mundo, volteábamos a ver lo que fuera, lo que fuera. Pero ahora nosotros le enseñamos a nuestros niños allá arriba, les decimos, les cantamos como, cuidado mis ojitos, lo que ven. Le estás diciendo al niño, aprende a ver las cosas que convienen, las que no convienen, pero nosotros mismos seguimos viendo como somos como los changos. Quizás sea la última vez que tenga la oportunidad de ver a esta mujer tan guapa y pues ni modo que la pierda, ¿no? Y de esta manera muchas cosas que nosotros damos por sentado porque no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste a través de nuestro espíritu. Está prisionero nuestro espíritu de nuestra alma. Y aquí la mala no es el alma, que quede claro, porque permitiendo que nuestro espíritu gobierne nuestra vida, va a haber una manifestación positiva a través de nuestra alma.
no crees que te vas a quedar sin alma. No, al contrario, te vas a manifestar a través del alma. Mira, hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender ni a comprender. Estaba viendo un programa de trasplantes en National Geographic y pasaron el caso de un niño que se llamó Alejandro y sus papás formaron una asociación que se llama ALE. Resulta que a este niño lo operaron de las anginas y entonces salió de la cirugía, salió bien, se fue a su casa y a los 2 días empezó con una hemorragia. Se lo llevaron al hospital, le controlaron la hemorragia y después de unos días volvió a tener la hemorragia y ya no la pudieron contener y el niño falleció. Falleció con muerte cerebral por causa de falta de sangre en su cuerpo. Y entonces dice el papá, que es el que está hablando, que es un hombre instruido, es el rector de una universidad en Querétaro. Dice que llega el médico y le dice, oye, pues no se pudo hacer y fue algo que inexplicable de tu hijo, pero te quiero pedir que dones órganos para otros niños. Y dijo, sí, adelante, sí, con eso. Dice que él nunca había oído de eso, pero le pareció bien. Y cuando llega con la mujer, dice, no quiero. Ya estuvo hablando con ella, etcétera, etcétera, y ya. Y dice que al día siguiente, cuando la estaban velando, le habla el doctor a la mujer. Y le dice, ¿sabes qué? Ahorita me acaban de informar que fueron 6 los niños que se vieron beneficiados con los órganos de tu hijo. Y yo pregunto y digo, ¿qué alma de nosotros estaría gozosa de saber que mi hijo se tiene que morir o que mi hija se tiene que morir? Pero los caminos de Dios no los entendemos y no sabemos. Y esta mujer dice que cuando recibió la llamada, dice que se puso a brincar de gusto. Y entonces la hermana se le queda viendo ahí en el velorio y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué tienes? Dice, es que ¿sabes qué? Dice, yo en ese momento entendí que yo aquí estoy triste, pero que la vida de mi hijo tuvo un objetivo. Creo que murió el niño de 3 años. Dice, tuvo un objetivo en la vida. Dice, y estoy contenta nada más de imaginarme que por acá nosotros estamos llorando la vida de Alejandro, pero estas son 6 familias completas que están gozosas y contentas no dando gracias por la muerte de mi hijo, pero ha sido transformada su vida. Y nosotros de la misma manera a veces no entendemos las cosas, que Dios permite muchas cosas para que nosotros entendamos y comprendamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años fuimos de vacaciones a Cocoyoc, a un hotel que se llama Ex Hacienda Cocoyoc. Y estábamos cenando en la noche y estaban los murciélagos arriba de nosotros ahí volando. Y nomás te dabas cuenta de repente porque los podías ver por la luz. Pero al día siguiente en la mañana nos sentamos en la misma mesa que estaba en el jardín. Y entonces resulta que ya no eran los murciélagos los que estaban, sino que eran unos cuervos. Y entonces estábamos Yarla y yo platicando con Jimena, todavía estaba chiquita, y el canijo cuervo se distraía tantito y ¡pum! Iba pero rapidísimo iba y se robaba el alimento. ¿A quién le gustaría estar en el Hotel Cocoyoc comiendo como Dios manda? ¿Y a quién le gustaría estar recibiendo el alimento que esos cuervos estaban robando de mi mesa? ¿Voluntarios? Pero es sorprendente, así como es gracia el que Dios haya permitido que tuviéramos el dinero suficiente para ir a comer al restaurante Cocoyoc, a ese hotel. De la misma manera fue sorprendente y fue por gracia que Elías fuera mantenido desayuno, comida y cena 3 años. 3 años. Mira, si fuera un águila la que se robaba la comida, dices, no, pues sí, un águila pescadora llegaba al agua y ¡fum! Agarraba un pecesote y se lo llevaba a Elías. Pero el cuervo no tiene el tamaño ni las garras, ni la fuerza para llevarse un pescado. Es que si entiendes
de lo que comía Elías eran de lo que aguantaba a llevar un cuervo. Y si te das cuenta de lo que se roban los cuervos pudiendo robarse un pan entero, no se lo llevan. Se llevan migajas, pedazos. Y yo me pregunto, ¿cuántos ubaldos estarían protestando 3 años por no tener una comida como Dios manda? Y cuando lees la vida de Elías, no protestó por lo que comía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a deleitar a nuestra, como los changuitos, ¿no? Y somos tan soberbios que, Señor, ya mi coche ya no circula un día. ¿Cómo crees que yo, tan guapo, tan bonito, tan esforzado, me voy a ir un día en camión? Yo, tu hijo favorito, o no soy tu hijo favorito. No entendemos algunas veces la manera en la que obra Dios. Por eso digo que nosotros le queremos dar indicaciones a Dios. Cambia ya, Señor. Es más fácil. Verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira, la gracia es algo que sobrepasa a nuestra tosudez, a nuestra necedad. Pero para que la gracia pueda vencer a esa tosudez, necesita haber disposición y debe de dejar de haber soberbia. Dice, Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. A los humildes, no el que dice, Señor, ¿cómo yo siendo tan guapo, tan hermoso, con tanta fama, entre hombres y mujeres, voy a subirme un día al camión porque ya no circula? Dame el dinero suficiente para cambiar uno que tenga calcomanía 00, aunque sea 6 años más. ¿Por qué? Porque soy un hombre ¿A quién le gusta que le diga que es soberbio? ¿Cómo crees que yo voy a ser soberbio, hermano? Soy el humilde entre los humildes. Por eso digo que Santiago usa palabras duras, porque nos ha dicho, oh almas adúlteras. Nos ha dicho la manera en la que nosotros nos contaminamos, el amor de Dios lo contaminamos por un amor que pensamos que es superior, y ese amor superior se llama yo mismo. Yo mismo. Mira, Romanos 6:19 dice lo siguiente, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, antes de que conociéramos al Señor teníamos boca de carretonero y hablábamos y así manifestábamos amor hasta algunas veces con algunas palabras para nuestros hijos, ¿o no? Pero el Señor dice, así como antes lo hacías, ahora para santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Para que ahora apartes todas las cosas para con Dios. Santificar dice hacer a alguien santo por medio de la gracia, dedicar algo a Dios. ¿Quién de nosotros le ha dedicado su boca a Dios? Nos convertimos, pero probablemente muchos siguen con boca de carretonero en la calle. Y más en la secundaria, y hasta la prepa, y hasta la universidad. El otro día estábamos comiendo mi esposo y yo ahí en un changarro cerca de la oficina, ahí con el gordo, hermana. Ahí con el gordo, y estaban 2 amigos, pero se ve que eran hermanos de sangre, un chavo y una chava, con una boca de carretoneros los dos, que bueno, dice uno, y algunos siguen de en medio de nosotros, que ya fuimos bautizados, que ya salimos, que venimos aquí, cantamos, nos sabemos todos los cantos, sabemos dónde queda Santiago, sabemos, somos unas maravillas de cristianos, seguimos teniendo la boca de carretonero. Y dice Romanos, dice, así como presentamos nuestros miembros en otro tiempo para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
así ahora para santificación, es decir, dedícale tu boca a Dios, dedícale tus ojos, tu pensamiento, tu alma a Dios, para santificación, para servir a la justicia. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La palabra siervo es una palabra muy elegante. Es sirviente o esclavo, sería mejor. Es el mismo sentido. Nada más que siervo es así como de caché. Dice, y tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Es decir, el cristianismo no es solamente venir todos los domingos. Oye, ven lo que dice la Escritura, no lo que digo yo, lo que dice la Escritura. ¿En qué te das cuenta de que un cristiano está produciendo fruto? En que se está santificando. ¿Qué quiere decir que se está santificando? Que se está apartando, que está dedicando todas las cosas a Dios, su trabajo, su dinero, su boca, sus ojos, su pensamiento, su relación con la familia, su relación con los trabajadores, con los empleados, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, con todos. Se está santificando, es un fruto que está produciendo todos los días, constantemente. ¿Cuándo se acaba, hermano? No se acaba. Hasta que estemos con el Señor. Y luego dice, mira, Juan, este es un versículo que nos gusta. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Y algunas veces usamos esto para hacerle ver a Dios que es un mentiroso. Porque tu palabra dice, Señor, que tú me vas a dar todo. No entiendo por qué no me das un mejor trabajo. No entiendo por qué no te llevas a mi esposa si tanto te lo he pedido que me la cambies. No lo entiendo. Y aquí dice tu palabra, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Y el verso 14 dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Lo que no lees es lo que dice abajo. Dice, el que tiene mis mandamientos ¿y qué? ¿Qué quiere decir que los guarda? Que los mete en su cajón muy bien guardaditos, que los pone por obra, quiere decir guardar. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice te amo y el que se sabe todos los cantos. No, 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 no. El que ama es el que guarda, el que hace la palabra de Dios. Y el que me ama, fíjate cómo son puros condicionantes o puras consecuencias de. Si tú amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, entonces obedeces lo que Dios dice. Y si tú obedeces lo que Dios dice, entonces vas a ser amado por el Padre. Y si eres amado por el Padre, vas a ser amado por el Hijo. Y si eres amado por el Padre y por el Hijo, vas a ver la manifestación de Dios. ¿Qué dice? Dice, me manifestaré. No dice, le cumpliré sus caprichos. Vas a ver la manifestación de Dios. La manifestación de Dios es lo que vio el apóstol Pablo cuando le pidió en 3 ocasiones al Señor que le quitara el tormento que tenía Pablo. ¿Qué tormento era? ¿Quién sabe? Pero Pablo no vio la sanidad o no se le quitó, sino que vio la manifestación de Dios. ¿Y cuál fue la manifestación de Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Elías no dijo, Señor, mándame, se me antojaron unos chilaquiles ahorita con unos hot cakes con miel de maple. Y le dijo al Señor, ¿trabajan? No, se manifestó el Señor. Lo que Elías vio fue la manifestación de Dios, porque es lo que Dios prometió, me manifestaré a él. ¿Y quieres una mayor manifestación que ser sostenido durante 3 años por cuervos? Mira, el Señor Jesús sí sabía pedir. Dice Juan 50, hablando Jesús, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo te pregunto, ¿tú puedes hacer todo por ti mismo? ¿Puedes tener un mejor trabajo? ¿Una mejor esposa? ¿Llevarte mejor con la gente? ¿Por ti mismo lo puedes hacer? Y dice, según oigo,
así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad del que lo envió? Mateo 26:42 dice lo siguiente, dice, otra vez fue Jesús y oró por segunda vez al Padre, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Yo pregunto, ¿a quién nos gustaría sufrir lo que Jesús sufrió? Latigazos, lo desnudaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, lo azotaron, y Jesús dijo, no, 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 déjame así, lo voy a disfrutar terriblemente. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, es decir, si puedes, si está en tu voluntad, quita de mí esto. No permitas que yo pase, pero no hagas mi voluntad. Eso es lo que a mí me gustaría, pero no hagas mi voluntad, sino haz la tuya. ¿Y cuál fue su voluntad? Que su hijo pasara por eso. Y yo me pregunto, a ver, tienes que hacer un análisis en tu vida de todas las cosas que estamos hablando y decir, no, pues yo no sé en qué momento desobedecí a Dios que me casé con esta mujer. Dices, no te hagas, tú la escogiste o no. Entonces tienes que aprender a amar porque dices, no, si tuviera otra, si tuviera novelas recientes, ¿a quién? A Tomás Gorós, dijo la hermana. Dice, si tuviera a Tomás Gorós, no tendría los problemas que tengo con este marido. O si tuviera a esta mujer, no pasaría yo por esos problemas. Dice, sí, chato. Es lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. ¿No? Pero no entendemos que eso lo estamos padeciendo, entre comillas, por la dureza de nuestro corazón y por nuestro corazón no arrepentido. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que el Espíritu de Dios sobre a través de nuestro espíritu para que se manifieste a través de nuestra alma, sino que somos como cámbiame de modelo porque estoy seguro que este salió defectuoso. Tú dame otra y seguro que eso va a ser. Finalmente, Lucas 11:2 dice, y les dijo, hablando Jesús y enseñando Jesús sobre la oración, dice lo siguiente, dice, cuando oréis, di de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La tierra está como está porque no se hace la voluntad de Dios, y el cielo está como está porque se hace la voluntad de Dios. Quien en el cielo no hizo la voluntad de Dios fue expulsado. Porque el que no hace la voluntad de Dios se constituye en, ¿qué dijimos? En enemigo de Dios. No es solamente escuchar y decir, esto me parece bien, sino ser hacedores de la palabra de Dios. No es permiso para pecar, hermanos. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero sí es algo que se decide ahorita. Es decir, la decisión la puedes tomar ahorita, aunque no lo logres de la noche a la mañana. Y un pasaje para demostrarlo dice, Primera de Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice, como ya no pecan, ya no necesitan a Jesús por abogado. No, dice, si alguno hubiere pecado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es doblegar nuestra voluntad y decirle, Señor, manifiesta, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Quiero dejar de ser como los changos para hacer ahora tu voluntad y que tú te manifiestes. Y tenemos que estudiar la carta de Pablo a los romanos y decidir por encima de todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Negarnos a nosotros mismos a hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios.
Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender y comprender el alto, el ancho, el largo y la profundidad de tu amor para con nosotros. Y que no es solamente el habernos bautizado, Señor, sino que hay algo más. Está por delante, Señor, la santificación de nuestras vidas, el trabajar todos los días, Señor, de continuo, despojándonos de las cosas que nos estorban, Señor, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fortalécenos, Señor, en nuestra relación contigo, habla a nuestros corazones y sobre todo que tengamos la voluntad, Señor, y el deseo de convertirnos en hacedores de tu palabra y no solamente en oidores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.